Un régimen de excepción es un mecanismo contemplado en la legislación de un país para afrontar situaciones extraordinarias y graves, tales como catástrofes, desórdenes públicos o guerras, que incluye mayores poderes para el gobierno o las Fuerzas Armadas y la suspensión o restricción de algunos derechos fundamentales. El régimen de excepción es una figura jurídica, la cual básicamente consiste en la restricción o suspensión temporal de derechos fundamentales, ante situaciones de grave crisis social. La Constitución señala que el presidente de la República puede decretar los estados de excepción, por un plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él. Puede imponerse en los siguientes casos, como primero, tenemos la perturbación de la paz o del orden interno, como segundo, catástrofe y, finalmente, graves circunstancias que afecten la vida de la nación. El Estado como cuerpo político, lo mismo que el hombre, está expuesto a lo largo de su vida a enfrentarse con diversas enfermedades. El Estado sufre contratiempos, vive momentos excepcionales y crisis de diversas índoles. Los ordenamientos fundamentales no han estado ajenos a esta situación y, en consecuencia, la mayoría de las constituciones políticas prevén algunas de las enfermedades del cuerpo político y, por consiguiente, los remedios. Frente a ciertas anormalidades o alteraciones, y según sea su gravedad, se contemplan ciertos procedimientos como son los llamados regímenes de emergencia. Si se habla de estados de excepción, la referencia se hace a un derecho de excepción destinado a regir en situaciones de anormalidad, ya sea política, económica o social, nacional o internacional, y cuyo efecto incide principalmente en ampliar las facultades de la autoridad política y administrativa para restringir, limitar o suspender los derechos individuales o sociales. El derecho, aun en situaciones de plena normalidad, se encuentra sujeto a algunas limitaciones en favor de una sana convivencia social. El derecho de los demás y la protección de ciertos bienes jurídicos como son el orden público, la moral y las buenas costumbres. Por lo tanto, con mayor razón podrá en ciertas emergencias restringirse el ejercicio de los derechos fundamentales. Esto se va a dar de manera transitoria para la búsqueda del pronto restablecimiento de la normalidad. El Estado es una comunidad humana, creada sobre un territorio con capacidad para ejecutar funciones sociales, políticas y económicas, mediante la organización y generación de relaciones de poder y solidaridad, que institucionaliza en su interior y se proyecta hacia el exterior, es decir, para todos. En mi postura, debo mencionar que estoy a favor del estado de excepción, debido a que funciona en momentos extremos en que la humanidad se halla expuesta a enfermedades y riesgos. Sufre contratiempos y momentos excepcionales y de crisis, lo que determina que se concedan al Ejecutivo facultades indispensables, creando un derecho de excepción para enfrentar la normalidad y el caos, otorgándole transitoriamente acciones para restringir, suspender o limitar los derechos sociales y personales, protegiendo los bienes públicos y privados y el orden público. Hay una diferencia entre el estado de excepción y los poderes de emergencia, que son tratados en las diferentes constituciones. Los poderes de emergencia constan en las constituciones y el Ejecutivo puede ejercer poderes en circunstancias predeterminadas. El estado de excepción, a diferencia, se sustenta en la idea de la suspensión de la Constitución y la excepción aparece en el momento en que es alterado el orden ya existente, porque se basa en el imperativo de proteger a la Constitución de los ataques internos. Por esto, la excepción se opone a la norma. Según algunos tratadistas, la excepción está vinculada al poder soberano. En el caso de extrema necesidad, dice el derecho que no puede prevenir lo que sucede en la situación concreta, en la cual la ley pone a prueba su poder soberano. La ley no puede resolver sobre la situación concreta, sino el soberano, ya que tiene el poder para decidir acerca de la situación y sobre la excepción que se vaya a tomar.
El estado de excepción es una medida extrema durante periodos de disturbio, zozobra o alteración del orden, amenazas naturales o antrópicas que afecten la seguridad pública del Estado. Es una institución jurídica que funciona como una garantía de la Carta Suprema, actuando bajo la modalidad de suspensión temporal o provisional de una parte de la Constitución. Es un mecanismo para la defensa del Estado ante una crisis o situación complicada que busca superar legalmente los conflictos, facultando a una persona limitar ciertos derechos. El estado de excepción es el modelo más característico del derecho de excepción, que puede contemplar varios casos según las emergencias. Estos casos son intensidad de la crisis, naturaleza de la crisis, como una catástrofe natural o una guerra externa. Es un punto intermedio entre la dictadura constitucional y el estado de excepción en el que se aplican las medidas necesarias para superar la crisis. Tiene por objeto precautelar la seguridad ciudadana. Para terminar la explicación y defensa de la funcionalidad del estado de excepción, es importante la conciencia de la humanidad, ya que no solo es suficiente con la determinación del estado de excepción, sino que en el respeto y la aplicabilidad de cada persona vamos a ayudar y a contribuir que esta excepción funcione para todos.